todo el mundo, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este vídeo, a otro vídeo más. Hacía bastante tiempo que no presentaba un vídeo y no compartía a través de este medio. Pero bueno, ahora en esta ocasión surgió algo que sentía que quería compartir. Y bueno, lo que vamos a estar mirando a través de este vídeo va a ser este punto, este desarrollo que se ha armado a raíz de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos y la lógica global convergente, ambos desarrollados por Alejandra Casado. Y es esta aplicación de los números, de lo numérico. De los números como un código que nos permite procesar potenciales de forma consciente, ¿sí? Sentí hacer este vídeo por varias razones. Y uno de ellos es que, bueno, yo, como muchos me parece, con esta cuestión de los números hemos tenido como un impulso de interés, ¿no? de fascinación con el número, pero también de gran confusión a la vez, ¿no? de los números. Y es una de las cosas que más escucho muchas veces al estar hablando con la gente, y es esta cuestión de todo bien con la lógica, pero esta cuestión de los números me sobrepasa, ¿no? Y muchas veces he contemplado que lo que a veces no se tiene es una conciencia de la lógica y del propósito y función de este código numérico. Es un poco como, ¿viste? Cuando no sé, a mí me pasaba, y quizás os pasaba a vosotros también, cuando hacían como problemas matemáticos, ¿no? de diverso índole, muchas veces lo único que entendíamos era la mecánica para poder llegar al resultado correcto y así aprobar el examen, ¿no? Entonces, entendíamos la mecánica, pero muchas veces no sabíamos lo que estábamos haciendo. No teníamos como una conciencia del propósito de eso. Simplemente ecuación de segundo grado y se hace así, con esta fórmula, sigue los siguientes pasos y llegas al resultado, ¿no? Entonces, era una comprensión mecánica, pero no necesariamente una comprensión de conciencia. Y me parece que a veces pasa un poco esto con este código numérico. Es una aplicación que es muy nueva y es un código de procesamiento muy distinto a la cual está habituado este receptor humano. Porque más bien solemos procesar conciencia sobre todo mediante el lenguaje lingüístico. También a través de imágenes y imágenes simbólicas, ¿no? Y a través de eso vamos procesando una conciencia. Ahora, el número como código para procesar conciencia es muy nuevo. Por eso también me parece que hay esa confusión en muchos casos. Porque la manera en la cual estamos como acostumbrados y articulados en nuestra neurología es, para ponerle como un ejemplo, es más bien de forma analógica, ¿sí? Analógica, continua, lineal, ¿sí? Ahora, este código numérico está brindando un procesamiento más digital.
Y digital tiene mucho más que ver con una conciencia y una aplicación no lineal, mucho más de puntos que de una línea continua. Y es como, es otra esfera de conciencia la que nos brinda el número. Es otro nivel de conciencia a la cual podemos acceder en nivel de abstracción, que podemos acceder a través del número, ¿sí? Pero para eso también tenemos que entender, me parece, cuál es la función del número, para qué la estamos usando, para qué nos sirve, ¿sí? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esto? ¿Sí? Entonces, bueno, aprovecho un poquito también esta presentación de los números que viene a ofrecer esta lógica de su función y de su propósito y de su conciencia detrás, para también dar a conocer un trabajo que estoy gestando en estos momentos, que es un nuevo libro que se llama Tierra Abstracta, que viene a ser, a partir de la integración de la lógica y a partir de la comprensión de esta herramienta de codificación numérica, redefinir nuestra conciencia en relación con todas las cosas, ¿no? Si bien me parece que un primer momento del proceso era poder entender, comprender una lógica de cómo opera el universo, de cómo operamos nosotros, de cómo opera nuestra percepción, de cómo opera las barreras que no podíamos trascender para una mayor expansión de conciencia. Empezar a entender eso y empezar a integrar una nueva neurología, y eso iba a empezar a establecer una mutación a nivel biológico para empezar a tener otra lógica desde la cual nos íbamos a vincular con las cosas. Otra lógica que iba a ordenar al observador, ¿sí? Y era una lógica que no se basaba tanto en la conservación de la identidad, sino redefinía la identidad desde una instancia de vinculación, más que de conservación. Si es una instancia de vinculación, es un diseño que en el vínculo puede transformarse y expandirse. Si es de conservación, lo que va a haber es una lucha para que no quiten el territorio ganado de alguna manera, ¿no? Entonces es una lógica muy diferente la que estamos empezando a integrar en nuestras biologías, en nuestras vidas, en nuestra neurología, a la llegada de lo más físico, ¿no? Y también aprovecho este compartir sobre esta mirada de los números, porque para el año que viene me gustaría ponerme disponible para dar un tipo de evento, ¿no? Un tipo de propuesta de mi parte que se va a llamar Tierra Abstracta, que va a tener que ver con esto, que va a tener que ver con esta redefinición del conocimiento, de lo que conocemos. Redefinición de lo que conocemos para el reconocimiento. Redefinición, si se quiere, de la ciencia para la conciencia. Porque eso es lo que estamos empezando a ver. Que lo que conocíamos estaba bien, estaba correcto. El tema es que lo conocíamos como algo separado y por ello al no poder vincularnos en eso que conocíamos, no podíamos reconocernos en eso. Entonces, este es el punto de la nueva ciencia, si se quiere. Es una ciencia que incluye el aspecto de conciencia,
lo que significa que el sujeto está encontrándose en el objeto. El sujeto se está reconociendo al conocer el objeto. Y eso empieza a establecer conciencia, que antes simplemente era conocimiento. Ahora es conocimiento para el reconocimiento. Entonces es una redefinición de todo. Es una redefinición de nuestras relaciones, es una redefinición de nuestra manera de entender nuestro país, de entender la tierra, de entender nuestra relación con el sistema solar, entender nuestra relación con la economía, con la política, con todo. Porque al modificar la lógica del observador, empieza a modificar la conciencia de todas las cosas que conocemos. Entonces, me sirve esto como una especie de base de dónde va a partir tanto el libro como esta como especie de encuentros que voy a estar brindando y poniéndome disponible para el año que viene. Es como el núcleo desde donde va a partir y el propósito de eso, ¿sí? Entonces, lo primero que me gustaría ver para situémonos con este tema de los números, ¿no? Es que todo esto en última instancia, la perspectiva universal, la lógica global convergente, con la plantilla, está estableciendo una especie de sistema de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones que permite ordenar, clasificar y establecer los órdenes de comunicación que hay entre nuestro aspecto más original, esencial, y nuestro más abstracto y nuestros niveles más concretos. Y como todos son niveles de nosotros mismos, pero en un orden de comunicación distinta, ¿ya? Entonces, el desdoblamiento realmente es eso. El desdoblamiento es que en última instancia siempre es la nada relacionándose con la nada. Siempre es, bueno, de mí a mí, o sea, siempre siempre es la nada tratando de vincularse consigo mismo todo el tiempo. Pero ¿cómo puede ser que la nada, que no tiene nada, que no tiene separación alguna, pueda estar charlando consigo mismo? Porque eso es lo que necesita para tomar conciencia de sí mismo. Necesita un mecanismo que le permita dialogar consigo mismo, observarse consigo mismo y relacionarse consigo mismo. Bueno, eso es el desdoblamiento. Entonces, en este sistema de comunicaciones, la paradoja es que realmente todo es la misma cosa, pero desdoblándose para poder tener una relación de contemplación y de observación y de relación, ¿no? Entonces, si tomamos un sistema de comunicaciones, va a haber básicamente las dos instancias más importantes de un sistema de comunicaciones es que va a haber un emisor que va a emitir la señal, un receptor que va a recibir la señal, ¿no? Y entre ese emisor y ese receptor depende, porque si ese emisor y ese receptor hablan el mismo idioma, ¿no? Si hablan exactamente el mismo idioma, no hace falta que haya un traductor decodificador de por medio. Pero si hablan idiomas distintos, sí. Necesitamos un decodificador, traductor que de alguna manera pueda traducir del lenguaje del emisor al receptor, ¿no? ¿Y qué se está enviando? Porque está enviando algo al emisor. Bueno, lo que está enviando es una señal. Y esa señal que contiene un mensaje, ¿no? Entonces, si el emisor lo vamos a estar colocando como 7, o sea, el emisor lo vamos a estar colocando como ese observador esencial, universal, original, ¿sí? Esa
Nada queriendo comunicarse consigo mismo a través de sus diferentes aspectos que surgen a través del desdoblamiento. Y ese receptor va a ser ese plano 1, que es el plano de mayor ralentización, que también podríamos decir, de lo más concreto y lo más individualizado, porque lo que tiene 7 es cero separación, nada, no tiene separación alguna, pero 1 tiene ya una separación de individualidad, ¿ya? Entonces este emisor universal se está comunicando con todos los aspectos individuales en el plano 1, biológicos, materiales, físicos, ¿sí? Y de nuevo, ¿qué va a ser la señal, el mensaje? Bueno, la señal o el mensaje es lo que podríamos llamar el potencial o el propósito, 6 o 9. Entonces tenemos 7 es el emisor, ¿tá? 7 es el emisor. 1 es el receptor. Y en el caso se necesita un decodificador que haga la traducción. Ahora vamos a ver por qué entre 7 y 1 necesitamos un decodificador, ¿sí? ¿Por qué necesitamos un traductor? Pero lo que está emitiendo para que se lo haga llegar acá, lo que está emitiendo es un mensaje que es 6, los potenciales, o 9, porque 7 lo que hace al emitir esa señal hasta 1 es para que este potencial, que es abstracto, se pueda desarrollar el potencial en una experiencia, en una existencia. Al desarrollar ese potencial en una existencia, en una experiencia, y cuando esa existencia y experiencia le permite a 7, a través de 1, reconocerse a sí mismo, decimos que ese potencial ha cumplido la función del propósito de conciencia, de expandir la conciencia. Entonces 6, que era un desarrollo y un potencial, se convirtió en 9 porque no solo fue desarrollado para manifestarse en una experiencia, sino que esa experiencia pudo ser usado como una materia prima para el reconocimiento de 7 a través de 1 en una conciencia de sí mismo, ¿sí? Porque en última instancia eso es lo que estamos haciendo todo el rato. Cuando nos estamos relacionando con todas las cosas en nuestras vidas y la relación que estamos teniendo con nosotros mismos, en última instancia, ¿qué está ocurriendo? Nos estamos conociendo o, en este caso, más dicho, reconociendo. Y siendo más puntuales, no es David reconociéndose a sí mismo, sino es 7, el vacío, la nada, usando este instrumento de David, que al vincularse con otros se empieza a poder como dar ese giro de autoobservación, de contemplación, y ahí el 7 se está usando todos los receptores biológicos para mirarse a sí mismo a través de sus diferentes frecuencias. Ahora iremos a eso. Ahora, es un traductor, ¿sí? Un traductor. ¿Por qué vamos a necesitar un traductor? Porque ponerle el lenguaje que maneja 7 es un lenguaje que nace en áreas de pura abstracción, de áreas donde no hay espacio ni tiempo, donde es una no linealidad pura, instante. Ahora, uno está moviéndose con un lenguaje en zonas donde requiere de linealizar. Bueno, porque vive en contextos, estamos hablando de frecuencias que están operando adentro del espacio y del tiempo. Es decir, adentro de un proceso de desarrollo. Entonces, vamos a decir, es como un ruso 7 queriendo hablar con un estadounidense. Son lenguajes muy diferentes, ¿ya? Entonces, para que pueda comunicarse con conciencia, o sea, con entendimiento, el puro abstracto con el puro concreto,
Ahí tenemos a este traductor decodificador que puede manejar ambos idiomas, si se quiere. Ahora, este traductor puede tener la función de traducir o también de interferir en la comunicación. Bueno, ya hemos visto que esa interferencia tiene mucho que ver para aislar a este de este, aislarlo en su comprensión de conexión con ese origen universal para que pueda identificarse y experimentar una experiencia de individualidad, ¿sí? De separación. Que después, al acumular esa experiencia de individualidad y de separación, le va a servir como de materia prima, combustible, para cuando vuelva a reconocer esa conexión original, usarlo para la conciencia, ¿ya? Ahí es donde el desarrollo del potencial de una experiencia se empieza a convertir en propósito cuando nos sirve para el reconocimiento, para el autorreconocimiento. Entonces este traductor va a ser preciso. Es un traductor entre un lenguaje no lineal abstracto y un lenguaje lineal concreto, ¿ya? Entonces, traducir o interferir. Bien. Ahora, ¿qué precisamos de un traductor? ¿Sí? Básicamente el traductor, imagínate que estamos en la ONU, ¿sí? Y Rusia está queriendo comunicar algo a Estados Unidos, ¿sí? Y le comunica un mensaje. ¿Y qué vamos a necesitar de ese traductor? Bueno, vamos a necesitar que ese traductor sea funcional. Funcional. No necesitamos un traductor artístico. Porque lo que requiere es una función para que éste pueda comunicarse con éste. No necesitamos que sea, si se quiere, hacerlo bello y hacerlo hermoso y hacerlo artístico, que lo haga de forma funcional, precisa, para que se pueda establecer la comunicación. Porque cuando nosotros estamos hablando de expresión de experiencia, está bien tener un diseño artístico, un diseño que va a estar más enfocado en lo estético y lo bello. Pero cuando es conciencia, no es expresión, una expresión de experiencia, cuando es conciencia, la conciencia ante todo está hablándonos de verdad. Conciencia es poder reconocerme en eso. Bueno, ahí no necesito tanto belleza y arte, necesito verdad. Necesito ver las cosas como son. Verdad requiere de un tecnicismo neutro y preciso, funcional, ¿ya? Entonces, vamos a necesitar un traductor que pueda cumplir esa función. Bueno, el traductor, lo que va a tener el traductor entre lo abstracto y lo concreto, va a tener un código. Va a usar un código y este código va a permitir, es un código que permita la traducción del abstracto a lo concreto. Es decir, para que éste pueda entender el mensaje que le envió el código, ¿ya? Y aquí nos estamos acercando al propósito del número. El número, vamos a verlo ahora, es un código que permite a nuestro diseño traducir el mensaje que está enviando ese 7, ¿sí? Para decodificarlo en una conciencia que le llega a uno. Entonces, a nivel humano, los códigos que hemos tenido para poder procesar un potencial que parte del origen de forma consciente han sido básicamente, bueno, hemos tenido imágenes y símbolos y hemos tenido lo que venimos a llamar el lenguaje lingüístico
y también este código del número, ¿no? Ahora, este código, para que permita esta traducción, de alguna manera, ¿qué condiciones deberíamos estar esperando de este código? Bueno, que sea un código fundamentalmente universal, que pueda llegar a todos, ¿no? Que sea un código conectivo, que pueda ser un código que conecte, un código conectivo. Que pueda ser un código que sirva, que sea funcional para esta función que tiene el traductor de traducir el mensaje de 7 a 1. El potencial, traducir el potencial y el potencial, que después va a ser un propósito, a 1. Entonces, un código sea funcional a ese propósito de traducción, ¿no? Entonces, que sea universal, que sea conectivo, que sea funcional, que sea preciso también. Que cumpla todos estos requisitos para que podamos traducir esas señales del origen, esas señales enviadas, esos potenciales enviadas del origen, de forma consciente. Entonces, muchas veces ha pasado en la historia humana que este código ha sido un código, más bien un código no tan universal, ni conectivo, ni funcional, ni preciso, porque tampoco muchas veces lo hemos tenido. Este código para traducir esa abstracción en eso que es concreto, muchas veces ha sido un código simbólico, pero un código simbólico conectado a una identidad particular. Entonces, pueblos usarían, para poder explicar estas tres naturalezas que tenemos, este 7 universal, este 4 que es como un diseño que permite una experiencia particular, 7, 4, 1, y utilizarían símbolos concretos que tenían a mano para poder explicarlo a las personas. Entonces dirían, bueno, la visión del águila sería el 7, entonces, ¿no? La visión de la serpiente es el 1, porque puede estar en el piso arrastrado, y el 4 es como el árbol. Entonces, utilizarían un código que tenían a mano para poder traducir esta comprensión que les llegaba del abstracto a lo concreto para que todos lo pudiesen entender. Porque lo que permite este código numérico es otra manera de comunicar e intercambiar conciencia entre las identidades, ¿sí? Entonces, quizás las personas dirán, bueno, lo puedo entender, el águila está ahí, lo puede ver todo, el árbol está tanto en las raíces como arriba, y la serpiente siempre está abajo, ¿no? Entonces, ahora, en un momento que estamos entrando en este momento de conexión global entre todas las identidades particulares, países, culturas, naciones, nos estamos intervinculando en un gran globo, en una gran globalidad. Este tipo de códigos no son muy funcionales, porque el águila puede significar 1000 cosas, depende del país o de la cultura que sea. Se usaba para esa función para comunicar una comprensión que se estaba teniendo del abstracto en lo concreto, y se usaba ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, también tiene mucho margen de error porque estamos usando cosas muy concretas para tratar de explicar algo muy abstracto, o sea, el águila, ¿no? Es decir, es un código que tiene mucho margen de error, que tiene poca precisión y tiene muy poca universalidad. Ahora, funcional en su momento seguro que lo son, ¿ya?
Ahora, esta es otra cosa que también estaría bueno compartir acá. Que el código no importa, sino lo que importa es el mensaje que se está enviando. Y a veces lo que nos ha pasado como humanidad es que estamos defendiendo más el código que el mensaje. Entonces tenemos que defender la palabra de la Biblia, tenemos que defender bueno, estas cosas culturales del águila y de no sé qué. Entonces no podemos soltar eso porque pensamos que el código es el mensaje, y el código no es el mensaje. El código es un medio para que el mensaje sea entendido. Eso es el número también. El número es un vehículo, es una herramienta para que ese potencial abstracto pueda bajarse y procesarse de forma consciente en lo concreto. Bien. Entonces, ahí es donde muchas veces a muchas culturas le va a costar, porque hemos de reconocer que no es un código muy bueno. Usar las metáforas, usar estas cosas simbólicas, no son muy buenos hoy por hoy. En su momento lo fueron. Porque ya tenemos otras herramientas, otros códigos mucho más eficaces. Entonces, ¿para qué voy a estar usando un mapa de la época de San Martín o de Colón cuando tengo un GPS hoy en día? Ahora, cuando me enamoré de ese mapa por una conexión de identidad y de romanticismo, bueno, entonces no puedo pretender ser funcional con la herramienta que quiero, que es para poder moverme en el mundo. Prefiero un GPS, la verdad, ¿no? Entonces, muchas veces usamos, por ejemplo, el artista que tiene una gran conexión muchas veces con el abstracto, pero tiene un código muy pedorro para hacer la traducción. O sea, en el momento que lo trató de codificar con su código artístico, no hay Dios que lo entienda. O sea, nadie lo puede entender. Lo plasmó en colores, en no sé qué y no sé cuántos, pero capacidad de comunicación y comprensión, no. Capacidad para poder expresar algo nuevo, bien, sí lo tiene. Pero aquí queremos una herramienta de comunicación de conciencia, no de expresión de mi arte. ¿Se entiende? Porque no quiero expresarme, lo que quiero es serle útil para que nos comuniquemos para la conciencia. ¿Ya? Entonces, esto también ha pasado. El arte ha tenido esta gran capacidad de comunicarse con su abstracto, pero sus códigos para traducirlos eran más orientados a la belleza, a lo estético y a la expresión que podía ejercer un diseño, pero no tanto a la funcionalidad de conciencia en muchas ocasiones, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué códigos tenemos? Bueno, un código que tenemos son las imágenes concretas y abstractas. Por ejemplo, la plantilla vendría a ser un código de imagen que opera y trabaja con una abstracción técnica y funcional. ¿Ya? Porque, qué sé yo, también hay estos ideogramas que se utilizan tipo para Reiki y todas estas cosas. Bueno, también son imágenes que son como símbolos para poder decodificar ese abstracto en lo concreto. Lo que pasa, de nuevo, no entendíamos, no eran muy técnicos muchas veces, no entendíamos la lógica detrás de ese símbolo y tenía mucho que ver con relaciones con las cosas concretas, ¿no? Entonces este es como el sol y el no sé qué y el no sé cuántos, ¿no? Entonces, para poder procesar abstracción en lo concreto, es mejor otro tipo de código más abstracto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la plantilla es bien abstracto. Es bien abstracto, bien técnico, bien funcional y cumple maravillosamente eso de ejes, ¿no? O sea, números, líneas, punto.
es muy difícil agarrar en lo concreto para meterlo ahí. Simplemente es una herramienta para poder traducir esta comprensión de las frecuencias abstractas y concretas. Bien, tenemos también el lenguaje, y de hecho estamos bastante articulados neurológicamente con el lenguaje. Como he dicho antes, el lenguaje permite una expresión más funcional en lo analógico. Lo analógico es más, es tiempo lineal continuo. Pero el lenguaje tiene como una gran frontera. Y es que el lenguaje muchísimas veces conecta con memoria asociativa. Entonces, muchas veces no tiene esa precisión. También lo que pasa con el lenguaje lingüístico es que el lenguaje lingüístico tiene muchas variantes. O sea, un chino cuando habla, un español cuando habla, un alemán, o sea, tiene muchas variantes en su... no es muy universal, ¿sí? Es bastante particular. Y tiene esta cuestión de que nos articula conciencia adentro de la linealidad y adentro muchas veces fácilmente con la memoria asociativa, ¿ya? Entonces, en todo esto, ¿qué otro código tiene el humano para poder procesar conciencia? Tiene el número. Ahora, el número sí que va a tener todas estas condiciones del código que permiten esta traducción funcional entre el 7 y el 1. Va a ser universal, va a ser conectivo, va a ser funcional, va a ser preciso, va a ser neutro. Por eso las ciencias, cuando se introdujo el número, las ciencias tienen un avance y un progreso y una evolución muy rápida. Porque la precisión del número, o sea, yo si tengo que medir algo, ¿no? o repartir algo, cuando tengo el número es mucho más preciso en cómo lo puedo repartir o cómo lo puedo medir. Que digo, bueno, ese espacio parece una cabeza de búfalo, ¿no? Parece un búfalo y medio. Bueno, si podemos tener un código numérico, vamos a ver que la precisión para poder a qué nos referimos cuando estamos hablando va a ser mucho mayor. ¿Bien? Por eso las ciencias han podido evolucionar en su funcionalidad mucho más que las filosofías, porque las filosofías estaban usando conceptos lingüísticos. Y las ciencias, por eso las ciencias, al usar este código numérico preciso, le permite un mayor entendimiento y una facilidad en el compartir del conocimiento. Bueno, ahora vamos a tener lo mismo en un compartir de la conciencia, del reconocimiento. Porque ahora, mira todo lo que tardé para introducir para qué nos sirve el número. El número nos sirve como un código para que nuestro diseño pueda procesar y esto lo podamos entender neurológicamente, y al poder procesarlo neurológicamente, o sea, en el diseño incorporamos un código digital. Esto permite que esa digitalización pueda llegar a nuestra neurología. Esa neurología pueda tener esa conciencia numérica digital, y esto va a empezar a establecer otro tipo de circuitos que terminarán en la experiencia, en la biología y en la conciencia final, ¿sí? Entonces, este es como el propósito funcional del número. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando de los números acá, dicen, esto no es numerología. ¿Por qué? Porque numerología asocia a números un símbolo. Entonces, 5 es
el de la suerte, no sé, o sea, se asocia a un número, a un código abstracto, se le asocia un símbolo metafórico concreto. Y aquí es donde tenemos que ver por qué no es numerología. ¿En qué punto esto no es numerología, no? Entonces, porque lo que va a estar haciendo el número es dándonos los códigos que expresan los rangos de frecuencia de todas las cosas. Vamos a ir más lento. Se dice que todas las cosas están hechas de fotones y que todos estamos hechos de luz. Todo está hecho de lo mismo, de luz. Entonces la gran pregunta es ¿por qué hay diferenciación entre las cosas? ¿Por qué hay diferencia? Bueno, lo que difiere es la frecuencia de luz de las cosas. O sea, la velocidad y la frecuencia de luz hace que una cosa sea distinta a otra. Entonces, a nivel técnico, lo que hace que un humano sea distinto a un perro es una frecuencia de velocidad. Aunque los dos seamos luz. Bueno, en última instancia somos nada, pero para entendernos, ¿no? Entonces, los números permiten tener un código que representen los rangos de frecuencia de las cosas. ¿Ya? Ahora, otra analogía que vamos a poder usar un poco con esto es el de la refracción de la luz. Entonces, la luz, que es luz, lo refractamos y vemos que hay muchos colores, o 7 colores, ¿sí? Pero realmente el color no existe. El color es la traducción que hace nuestro diseño y nuestra neurología de esa velocidad. Porque lo que es rojo en sí, en su forma pura, rojo es una velocidad lenta de luz. Y lo que hace que rojo no sea amarillo es el rango de velocidad. Pero realmente no es el color es lo que nosotros le damos después. Lo mismo nos pasa con las cosas, o sea, la diferencia entre yo, humano, y el perro no es en sí el concepto de humano-animal. Realmente lo que nos diferencia es el concepto de frecuencia. Luego a esa frecuencia nosotros le atribuimos un concepto, rojo o lo que sea, pero rojo en sí es velocidad, es una velocidad frecuencial de la luz. ¿Bien? Entonces el número captura esto, es un lenguaje que captura esto. Entonces, ¿cuál es si la luz es el que integra todos los colores, ponemos, ¿no? O sea, ¿cuál es el número que integra a todas las frecuencias? Bueno, va a ser el 0, ¿no? El 0 es el gran equilibrio, entre los principios, entre el principio más concreto y más abstracto, ¿sí? Y el 0 es el gran equilibrio, el igual de la calculadora, que es, si se quiere, el 0, ¿ya? Bueno, del 0 va a surgir todos los demás potenciales, todos los demás números, ¿ya? Así que el primer número que surge va a ser el más lento. Entonces, 1, hablamos de rango lento porque, si se quiere, es el número más bajo. Entonces, 1 nos está hablando de un rango de velocidad lento. No un símbolo. No un... En tal cultura el 1 es la suerte y la mala suerte. No nos está hablando de eso. Nos está hablando de una velocidad, y en este caso es la velocidad más lenta. ¿Qué significa una velocidad más lenta en nuestra experiencia humana? Es lo más concreto. En lo más concreto, en lo más visible, en lo más palpable. Eso es la velocidad más lenta, más visible, ¿sí? Ahora, lo que empezamos a entender es que todo lo visible viene de algo invisible y todo lo concreto viene de algo abstracto. Entonces, ¿qué va a ser la aceleración de los números? Va a ser una aceleración de la velocidad
lo que significa una abstracción mayor. Entonces, si 1 es lo que podría... 1 es la velocidad. Nosotros humanos lo llamamos materia. ¿Se ve eso? O sea, rojo es la velocidad lenta y nosotros lo llamamos rojos por nuestra forma de articularlo. Ahora, 1, que se equilibra con menos 1, ¿se entiende? En el 0 acá, ¿sí? Vamos a ir siguiendo. 2. Bueno, entendemos que todo lo material, si se quiere, en última instancia es una energía en movimiento. Es un circuito en movimiento y al poner ese circuito en movimiento genera algo concreto. Esto bien lo sabemos, ¿no? En última instancia todo es energía en movimiento, que al ralentizarse se convierte en algo concreto. Ahora, esa energía en movimiento lo pone en movimiento otra instancia, que es una instancia, si se quiere, de información. Es una instancia de relación. Porque si solo es energía en movimiento, ¿qué hace que una energía se mueva de tal manera o de tal manera? O sea, ¿por qué se diferencia un movimiento de energía y otro? No es por la energía no puede decir nada. La energía simplemente puede moverse, ¿eh? O sea, la energía es movido por una información. La energía como electricidad, ¿no? En sí mismo no hace nada, pero aporta existencia. Entonces, 3, ¿sí? Una información que mueve la energía. Ahora, 3 es una información que va a mover esa energía, pero esa información va a estar viniendo de un diseño. Entonces, el diseño de un planeta como la Tierra va a tener un tipo de manera de articular los elementos generando circuitos que en Marte. O otra manera de verlo es, o sea, la manera en la cual esta información va a mover la energía, si se quiere, es dependiendo del diseño. Entonces, la manera en la cual el humano va a articular su información es distinto al del mono. ¿Por qué? Por su diseño, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos 4 va a ser como una especie de conector, lo que vamos a llamar los números concretos hasta 4, que es un conector entre abstracto y concreto. Como se dice, en la luz hay frecuencias visibles y hay otras que son invisibles. Entonces, 1, 2, 3, 4 ya son las frecuencias que van a estar operando con espacio y tiempo. Desarrollo lineal. Ahora, cuando entramos en 5, ya estamos hablando de un punto que está fuera del espacio-tiempo, o sea, es una velocidad que está operando en niveles de abstracción que no son lineales. Y 5 va a ser como la lógica abstracta, el conector abstracto, la neurología del vacío, oí una vez, que estaba muy bien, para poder articular este diseño, para que este diseño tenga una articulación de información, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego vamos a tener el del potencial, ¿sí? Que es la señal que envía 7, ¿no? Vamos a tener a 7. 7 porque es el más universal. ¿Por qué 7 es el más universal de estos números, no? Si va después de un montón. Porque una manera de verlo es como en la luz hay 7 variantes de color. ¿Y quién va a poder verlos a todos? El que tenga las 7 velocidades. Entonces, de alguna manera, 7 contiene esas 7 velocidades que puede... O sea, es como la perspectiva desde donde se va a poder observar todas las demás velocidades. ¿Se ve? Entonces, ahora 8 básicamente viene a ser 7, 8 y 9. Ahora lo vamos a ver con la mirada desde la calculadora. 7, 8 y 9. 8 es, de alguna manera, son como 2 7, ¿sí? Pero como no tan rígido, más redondeado, haciéndose un 8.
Entonces, si son dos 7, realmente 7 es 7 desplegable o es 7 en su función conectivo con los demás planos. Esto es que realmente no existe, o sea, no hay una separación entre la esencia y sus frecuencias desdobladas. Es decir, el vacío está en todas las cosas, la nada está en todas las cosas. ¿Qué hace que la nada esté en todas las cosas? 8, que es la nada articulado en todas las velocidades, sincronizado en todas las velocidades, ¿no? Y luego 9 en sí es la perspectiva que tiene 7 del desdoblamiento. Entonces, 9 es una perspectiva que tiene 7 de toda la existencia, ¿sí? De toda la conciencia. Y lo que siempre va a haber 7, siempre va a haber propósito. Siempre va a haber propósito en el despliegue de cualquier potencial en la existencia, ¿sí? Estos son como las bases, son las velocidades bases a partir de las cuales vamos a poder generar cualquier cosa. Entonces, viste como un niño que está en la panza de mamá tiene 9 meses y esos 9 meses ¿para qué le sirve? Para integrar todo lo que precisa para poder existir, ¿sí? O sea, necesita 9 meses para poder integrar, bueno, 9 velocidades para poder integrar, se requiere de todo esto, una creación nueva. ¿Y qué es una creación nueva? Es que una vez que yo tengo el propósito al final y puedo ver todo esto desde el propósito, puedo generarme una nueva versión. O sea, la vieja versión, o una versión, se termina cuando le hemos podido ver el propósito. Cuando le hemos podido ver el propósito, entonces fundamos una nueva versión. Una nueva versión es fundar un nuevo cero, ¿sí? Entonces, de alguna manera es cuando 9 conecta con 1, cuando el propósito conecta con la existencia más lenta, la realidad, o el principio masculino con el femenino, o esta cosa de el espermatozoide con el útero, ¿sí? Cuando se juntan, o el sol, cuando ese sol conecta con la tierra, con el agua de la tierra, lo que va a generar ahí es una creación nueva, como un bebé nuevo. ¿Se entiende? Entonces necesitamos esos dos principios. Ese principio masculino, el espermatozoide, el sol, ese principio femenino, útero o el agua, o la tierra, ¿no? El agua de la tierra, y juntos creación nueva. Esa creación nueva, y seguimos desarrollando. No quiero ir mucho más allá, porque me parece que con integrar estas frecuencias bases y entender sus rangos, o sea, son rangos de velocidad diferentes, pero interconectados entre sí, y todos nos están mostrando, de alguna manera en los números, la dinámica de la aceleración del tiempo, la dinámica de cómo se articula el tiempo. El tiempo no se mueve de forma deslocada, se mueve de forma lógica y secuencial, ¿sí? Entonces, podemos decir que hay muchas tonalidades de rojo, o sea, hay muchas variantes de ver el 1, por eso el 1 no lo podemos definir como simplemente biología, porque el 1 es un rango de velocidad que puede expresar muchas cosas. Receptor, materia, biología. ¿Se entiende? No lo podemos encerrar en una definición. Ahora, rojo no es azul y azul no es rojo, y no lo van a ser nunca. No por una cuestión de opinión, sino por una cuestión de velocidad, de frecuencia y velocidad. Entonces, 1
no va a ser 2, no va a ser los circuitos y la energía en movimiento para que haya una proyección en la experiencia. Entonces, hemos de entender que cada número carga con un rango de velocidad que no se puede confundir con otro. Pero si bien el 1 al acelerarse se convierte en 2, 2 al acelerarse en 3, 3 al acelerarse... ¿Se entiende? O sea, están interconectados, igual que la refracción de la luz. ¿Ya? Ahora, bien. Vamos, una manera para poder procesar esto y entender esto bien, me parece que la herramienta de la calculadora es maravillosa para esto, ¿sí? Para poder ordenar con una lógica estos códigos, estas frecuencias. Pero todo van a ser, o sea, todo número va a ser una construcción a partir de estas 9 frecuencias, ¿sí? Entonces, en la calculadora, si se fijan, aparece así. 2, 9 y un 0 acá. A veces acá o allá. Entonces esta es otra manera de ver esta cuestión de los números, ¿sí? Y los voy a ir viendo, o los voy a ir compartiendo con ustedes por lo que serían sus filas y después sus columnas, si no me equivoco, es así. Porque hay una naturaleza, ¿sí? Entonces empecemos con la primera fila, ¿sí? 1, 2, 3. ¿Qué tienen en común 1, 2, 3? Van a ser frecuencias, rangos de frecuencia concretas. Concretas. Conscientes, ¿sí? Para el receptor humano. Por ejemplo, si alguien te dice, ¿qué te pasó? Vienes de un sitio y, yo qué sé, vienes agitado y te dicen, ¿qué te pasó? La manera en la cual vas a explicar eso que te pasó, se lo vas a explicar en la realidad que pasó, lo que sentiste y lo que pensaste, ¿sí? Todo esto es la manera en la cual comunicamos una conciencia, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vivimos. Esas son las velocidades concretas, más visibles. Ahora, 4, que es como una especie de traductor, ¿sí? 4 va a dar lugar a 5, 6, y 4, 5, 6 van a ser más bien frecuencias abstractas. Y estos son los lugares de abstracción de donde se generan estos lugares concretos, ¿ya? Ahora, estos 3 de arriba, no se me ocurría una palabra, pero tienen una cualidad diferente a 4, 5 y 6. 7, 8, 9 son todos conectados a 7. 8 es 7 desplegable y 9 la perspectiva de 7 de las cosas. ¿Se entiende? Están como afuera del desdoblamiento. O sea, 7, 8 y 9 están afuera del desdoblamiento. Luego los que están abajo son, son 6, 5, 4, 3. Están adentro. 8 está comunicando todo, ¿sí? Y 9 es la perspectiva de 7. Entonces, la manera en la cual me venía, simplemente para ordenar esto, los llamo frecuencias originales. ¿Sí? Frecuencias originales. Entonces tenemos concreto, abstracto y original. Ahora, van a ver que también tiene una coherencia las columnas. Y si vemos la columna 1, 4, 7, esto es lo que yo llamo los puntos de conexión de la comunicación. Los puntos de conexión. Entonces, este es el receptor, el emisor y el decodificador. O punto de conexión concreta, punto de conexión de abstracto y punto de conexión origen. ¿Se ve? O sea, 7, 4, 1. ¿No?
Ahora, ¿qué va a ser 2, 5, 8? Van a ser los circuitos, o sea, estos son puntos de conexión, puntos conectores de la comunicación, de conexión o de comunicación. Ahora, 2, 5, 8 van a ser los circuitos para esta comunicación. Los circuitos. Ahora, vamos a tener circuitos concretos, circuitos en la realidad, o sea, los circuitos energéticos concretos, circuitos abstractos, y luego, por ponerlo, un circuito original que es un circuito que conecta 7 con todos los demás planos, ¿sí? Bien, ¿y qué van a ser 3, 6, 9? 3, 6, 9 es lo que yo llamo los puntos de perspectiva. Entonces, puntos de conexión, puntos de circuitos y este punto de perspectiva. Tenemos el punto de perspectiva concreta, neurológica, punto de perspectiva abstracta del potencial y punto de perspectiva original o de propósito. ¿Se ve? Entonces, uno tiene su perspectiva, vive su perspectiva desde 3. 4 vive su perspectiva de alguna manera desde 6, desde el potencial. Y 7 vive su perspectiva desde 9, de propósito. Y esto es poder conectar la percepción. Esto sería la percepción, el potencial, o puntos de percepción también lo podríamos llamar, puntos de percepción. Este sería pero bueno, esto sería la percepción del receptor, este sería el potencial y este sería el propósito. Y aquí estamos con lo que de alguna manera es una conciencia, que es cuando mi percepción, cuando puedo conectar mi percepción con el potencial y ver que detrás de ese potencial hay un propósito. Esto también está muy conectado con la palabra amor, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero amar, ¿qué es? ¿Qué es amar? Cuando yo puedo percibir, y percibo afuera, que todo lo que veo tiene un potencial, o sea, todo lo que percibo es un potencial manifestado, ¿sí? O sea, viene de un potencial abstracto. Puedo percibir que todo lo que veo tiene un potencial y que ese potencial está conectado a un propósito. Es decir, todo lo que percibo está incluido, porque todo tiene potencial y todo tiene propósito. No hay algo que hay que desechar, echar, ¿ya? Eso sería desamor, cuando no podemos ver el potencial y el propósito a través de nuestra percepción, ¿sí? Bien, entonces, esto ¿se ve? O sea, sería punto de conexión concreto, punto de conexión abstracto, punto de conexión original, circuito concreto, circuito abstracto, circuito original, ¿no? Perspectiva concreta, perspectiva abstracta, perspectiva original. Lo de original es una manera de nombrarlo, ¿sí? Porque hay una diferencia de cualidad de 7, 8, 9 con 4, 5, 6. Hay una diferencia, que están afuera del desdoblamiento, ¿no? Bueno, también hay una relación, no sé si hablarlo acá, en este sentido, así. También hay una relación así, está como X, que se forma, si lo miramos de forma transversal, tiene también, nos está indicando algo, ¿no? Pero una cosa interesante es 5. Y cuando os puse ese sistema de referencias, donde hay un emisor que emite un mensaje, que es un potencial, hay un receptor que recibe ese potencial para desarrollarlo y después ver su propósito, un traductor que es 4. El que articula todo este juego, el gran articulador de esto, articulador, no traductor, articulador es 5. Y 5 es muy interesante como está en conexión con todos los números acá. Es como un articulador de todos los números. Es un gran articulador.
entiéndanse que el traductor lo único que hace 4 es funcionar o no funcionar, pero no hace más que eso. ¿Se entiende? O sea, cuando no te funciona una máquina, no lo culpas a la máquina. Mírale la lógica con la cual está articulándose sus circuitos. ¿Se entiende? O sea, 4 es un traductor que cumple una función, pero el que articula todo este show, lo articula para la conexión o la desconexión, es este 5, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos ofrece el número? Y el número nos ofrece la posibilidad de digitalizar todo y verle su frecuencia abstracta y su frecuencia de velocidad a todas las cosas. Porque lo que va a requerir 7 para poder reconocerse a sí mismo cuando se desdobla es que se va a desdoblar en eso que le permite un desarrollo de una experiencia, y esa experiencia va a ser su materia prima para una conciencia de sí, ¿no? Ahora, para desarrollar algo, ahí necesitamos espacio y tiempo. Entonces, espacio y tiempo. ¿Para qué también nos va a servir el número, no? El número nos va a servir para poder mirar la frecuencia que nos está informando cualquier espacio-tiempo, porque cualquier espacio-tiempo lo vamos a poder digitalizar en números. Ahora vamos a ver cómo. Pero al poder entender que cada espacio-tiempo lo que es en sí mismo es una frecuencia-velocidad, y que una frecuencia-velocidad es lo que permite una diferenciación para que las cosas se puedan reconocer a sí mismo como diferentes, o sea, poder reconocerse como diferentes para después ver qué tienen de común esa diferencia, ¿no? Y eso es el espacio-tiempo. Es la diferenciación de las frecuencias para que a través de esa diferenciación, eso que lo conecta, que los une, se pueda reconocer a sí mismo. Como os dije, el 7 está usando a todos los receptores como un ángulo de visión para comunicarse con otro ángulo de visión para poder conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué somos en última instancia? Somos una frecuencia espacio-temporal. Entonces, David lo constituye una frecuencia espacio-temporal. Una de las cosas que pasa con el número, que a partir del número podemos digitalizar todas las cosas y verle la frecuencia abstracta a través de esa cosa, por muy concreta que sea. Esto también lo vamos a poder ver a través de las palabras. Las letras. Las letras que vienen del alfabeto van a aportar una frecuencia también de velocidad. Entonces el alfabeto, que es del alfa al omega, el alfabeto del alfa al omega, en el español va de la A la Z y va de la frecuencia 1 a la frecuencia 27. Porque el omega es poder tener circuitos para ese 7. Tener circuitos para ese 7 para una nueva versión, 28. Que ese es el número que ya trasciende el Z, ¿no? Una nueva versión. Entonces, todo omega termina con circuitos para el origen, para que pueda mirarse ahí. Entonces, cada letra aporta una frecuencia. Ajá. Entonces, cada palabra nos está informando una frecuencia también. Entonces, si tenemos la letra E, frecuencia 5, letra 5, ¿sí? S, letra 20, P, letra 17.
Ah, ¿se entiende? O sea, son las frecuencias que expresa cada letra. Al unirse esas frecuencias de cada letra se forma un organismo, un conjunto. Y ese conjunto en sí mismo expresa una frecuencia también. Entonces estamos viendo ahora sus partes. Siempre el desdoblamiento es poder ver las cosas juntas y separadas. Y como su separación nos está informando de lo que está junto. Entonces, 3 sería C, I, O, ¿ya? Y todo sumado junto, espacio, es 71. Y tiempo, entonces, ¿se ve? Entonces esto es como la expresión de todo el organismo, como el bosque. Pero este bosque está compuesto de diferentes elementos. Y ahí lo podemos ver, los elementos por separado y junto. Tiempo es 8,1. Y aquí estamos viendo con 7,1 y 8,1 el propósito del desdoblamiento. Es que 7 pueda meterse en 1, espacio, para que 8 en 1, el tiempo, pueda mover eso. Porque, ¿qué hace que un espacio cambie? El tiempo. Porque este espacio donde vivo siempre ha sido este espacio donde vivo. Pero ¿qué hace que siempre sea distinto? El tiempo. El tiempo permite que se mueva ese espacio. ¿Ya? Entonces, la manera en la cual se va a decodificar nuestra experiencia es que vamos a estar en un espacio y vamos a estar en diferentes tiempos. Y si podemos saber que eso, donde estamos viviendo, el lugar donde estamos viviendo y el momento que lo estamos viviendo nos está expresando una frecuencia, y al poder tener un código numérico que lo traduzca, podemos empezar a tomar conciencia de todo el espacio-tiempo en la cual estamos transcurriendo. Al poder tomar conciencia de esa frecuencia, podemos de alguna manera también expandir la conciencia a través de ahí. ¿Sí? Entonces, a nivel simple, en la Tierra, lo que constituye el espacio de la Tierra, a nivel terrestre, van a ser los continentes, ¿no? Bueno, una manera de digitalizar el espacio, que tenemos, una herramienta que tenemos para digitalizar el espacio, los humanos, es la latitud y longitud. ¿Sí? No voy a entrar mucho en esto. Y otra manera que tenemos es a través de los continentes, ¿sí? Todo antes era una unidad, Pangea, pero después se empezó a desdoblar en diferentes frecuencias. Cada continente está expresando una frecuencia, un rango de velocidad. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para conectarnos y reconocer la frecuencia de cada lugar, de cada continente por ahora? Lo que vendría a ser los códigos telefónicos. Y aquí dirán, bueno, pero eso fue puesto por casualidad. Ahora tenemos que ver que todo lo que emerge es porque viene de una información del inconsciente, de una ecuación en el inconsciente, que al emerger lo único que hace es hacerse visible esa ecuación del inconsciente. No existe algo como una especie de casualidad o porque sí. Ese porque sí, esa casualidad, tiene un propósito lógico en el inconsciente. Entonces, ¿para qué nos sirve los números telefónicos? O sea, para llamar, para comunicarnos, ¿no? Entonces, y cada uno va a empezar siempre empieza con 00, los internacionales. 00 sería como un cero no lineal y lineal, como dos ojitos, a través de las cuales el vacío, ese nada, pueda mirarse a través de una de sus frecuencias. Y cada continente expresa una frecuencia. Entonces, si es 1, estamos hablando de la frecuencia del continente norteamericano, que tiene que ver con esta velocidad más lenta
de la puesta en escena en la realidad. Luego 2 es África, circuitos en movimiento. Circula, articula, y de ahí vinimos todos, dicen de África, ¿no? De ahí, de África, se empezó a mover todo, todos los humanos empezaron a mover a partir de África por el mundo y todo esto. 3 y 4, Europa, grandes pensadores y universidades, grandes diseños, Europa. 5, Latinoamérica. Latinoamérica es la conciencia abstracta, la lógica abstracta. Esa tendencia que tiene el latinoamericano de conectarse con ese abstracto, de saber que hay un abstracto detrás de las cosas. Lo único es abstracto ha estado llenado con mucha misticismo, mitología, obviamente, y también articulado con una lógica muy desde la necesidad y todo eso, ¿no? Entonces pido a ese abstracto que me cuide, pero hay una gran conexión con ese abstracto, ¿no? Con ese abstracto que tiene las ecuaciones de todo lo que existe, ¿sí? Entonces, si yo lo puedo conectarme ahí, me anticipo a lo que me va a pasar, de alguna manera. 6, bueno, etcétera, ¿sí? O sea, cada continente está expresando uno de los rangos de velocidad. A veces digo, la Tierra es un organismo y los continentes son sus sistemas. Es como la Tierra es un 0 y adentro de ese 0 tiene a los sistemas, el 1, el 2. Y luego adentro de cada sistema tiene diferentes órganos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dentro del 5, ya dentro tiene el órgano 4, si se quiere. Sistema 5, órgano 4, ¿no? Que es la lógica de la identidad, etc. Y luego también, aparte del país, hay un código para comunicarse con las ciudades adentro, porque siempre va a ser junto y separado. ¿Cómo puedo conocer, tomando una especie de analogía del Google? ¿Sí? Yo puedo conocer a Argentina mirándolo como desde arriba, pero ¿cómo conozco a Argentina también? ¿Solamente mirando el país así, de una? ¿O me meto adentro de cada uno de sus portales de ciudades internas? ¿Sí? Entonces, va a estar compuesto este órgano de diferentes células, si se quiere, que son las diferentes ciudades, ¿no? Entonces, es una manera en la cual podemos reconocer en la Tierra que cada espacio contiene una frecuencia y esa frecuencia contiene una función. Una función que con una lógica convergente empezamos a ver cómo las funciones de cada espacio se interrelacionan en vez de se chocan, se colisionan. Tiempo. La manera en la cual vamos a poder ver un tiempo es a través de las fechas, calendarios. El calendario más común que conocemos y que tenemos es el gregoriano, es el que nos conecta con el mundo. Hay otros calendarios que también tienen su informe en el tiempo, ¿no? Pero vamos a estar usando de momento el calendario gregoriano. Y nos va a estar comunicando una fecha adentro de un año. Entonces vamos a tomar primero el año. Este año que estamos es el 2016, ¿sí? Cada año está expresando un potencial para toda la Tierra a ser procesado. Entonces, por eso cada año es nuevo, porque cada año invita a un potencial nuevo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber el potencial que invita el año? Bueno, aquí lo tenemos, con el calendario, ¿sí? Entonces, 2016 20 es una recreación. Si 10 era una creación nueva, ¿sí? Como un bebé que acaba de venir a la Tierra, 20 es como un recrearse, es como un renacer, pero conscientemente, adentro del tiempo, ¿sí? No aparecer en el tiempo como un bebé, sino como ese movimiento más de adulto que toma toda la experiencia del niño para recrearse en su adultez.
Recreación, por eso la entrada en el 2000 es la entrada a la madurez. La entrada en el 2000 es la entrada a la recreación, no a la creación, no al momento del niño, sino al momento del adulto. La recreación desde un nuevo potencial. Ahora, el año, para poder procesar este potencial, ¿sí? O sea, el año es como un archivo que el día 0 del año, al iniciar el año, cuando no estás ni en uno ni en el otro, se te descarga todo. Como que te descargaste todo el USB, toda la información en un USB, pero tú no sabes lo que hay adentro. Solo que lo hayas descargado no significa que una canción, que hayas descargado la canción no significa que lo hayas escuchado. Entonces ahora tenemos que escuchar la canción que se descargó en el año, ¿se entiende? Entonces necesitamos normalmente 365 días. 365 días. En el caso del 2016, 366. ¿Sí? Porque es año bisiesto. Porque realmente es 365 con 25. Porque siempre hay un desfasaje de un cuarto de día cada año. Entonces 365, pero simplemente lo dejamos acumular y el último año se nos añade ese día extra. Ahora, la fecha en la cual nos encontramos es el 20 del 10. Sí, el 20 del 10. 20 el día, 10 el mes, 2016 el potencial que se está descargando, ¿sí? Entonces, para poder descargar este potencial, otra forma de decirlo es necesitamos 12 meses y esos 12 meses van a contener en cada mes tantos días. Más o menos una media de 30 días, ¿sí? Entonces, ahora estamos, en este 2016, estamos procesándolo a través de la creación, o sea, del mes que articula la creación, ¿sí? Entre el día y el año. Bueno, esto se encuentra, o sea, cuando va avanzando el año, vamos como viendo, vamos escuchando la canción, ¿sí? Ahora, en este día ya hemos avanzado 294 días, ¿sí? O sea, ya hemos visto 294 unidades de ese potencial. Ahora, como ya entendemos que es tan importante lo que nos informa, lo que vemos, como lo que no vemos, el futuro, ¿sí? Porque lo que está moviendo la semilla es el fruto, ¿se entiende de alguna manera? El futuro está moviendo el pasado. Entonces lo que nos está moviendo el pasado es un negativo, lo que falta. Y lo que falta son 72. Entonces, lo que hemos visto son 294. Hoy estamos transcurriendo 294. Que es circuitos para el propósito del diseño. Y de esto estamos hablando acá también. El propósito del diseño y los circuitos para el propósito de diseño es poder tener un código que le permita la traducción funcional para que 7 dialogue con 1 para la expansión de conciencia. Hoy también, esto no lo sabía, o sea, me lo dijo mi amigo Sebastián hoy, es el día que empieza el evento de México de Alejandra Casado. Es el evento 40. 40 es de nuevo es ese diseño en punto cero, es el diseño en ese lugar de traductor. Porque cuando el diseño se pone en punto cero, lo que permite es la traducción sincronizada entre lo abstracto y lo concreto. Y usa un código para hacer esa traducción, ¿no? Entonces, esto también empieza a ocurrir, que empiezas a darte cuenta que las cosas que están ocurriendo simultáneamente no están desconectadas, están muy sincronizadas e interrelacionadas. Aunque sea ahí en México y yo aquí en Argentina, haciendo este vídeo. Pero el código nos permite, el número, nos permite ver cuál es
la frecuencia y la función de esa sincronización que se está dando. Porque muchas veces vemos sincronizaciones, pero no significa que podamos tomar conciencia de las sincronizaciones que vemos. Esto es poder conectar la sincronización con la conciencia de esa sincronización a través del código numérico que nos ofrece esta herramienta para traducirlo. Entonces, 40 el evento ahí en México. 4.0, el diseño 1.0. Día 294, circuitos para el propósito del diseño. Y el diseño, estamos hablando que es un traductor, un comunicador entre abstracto y concreto. Y para eso necesita una lógica y necesita un código de traducción. Porque el número va a tener una cualidad muy funcional, que puede ser procesado conscientemente sin perder abstracción. ¿Viste? Podemos procesarlo conscientemente, pero sin perder abstracción. No es como el águila y todo eso, que pierde abstracción, porque ya se concretiza. Pero el número es bien abstracto y permite esa conciencia abstracta dentro de lo concreto, para la expansión de conciencia. ¿Y qué nos comunica el negativo el año? O sea, ¿qué nos está diciendo el futuro? Ya, lo que estamos viendo es 294, pero ¿qué nos está diciendo que el futuro que está moviendo a ese concreto? ¿Sí? La receta es la torta, te digo. O sea, como el negativo es la receta para que esté esa torta hoy, ¿no? Y es para que ese origen tenga circuitos de conciencia, para que ese 7 pueda movilizarse en la existencia, ¿ya? Y para que 7 pueda tener circuitos, tenemos que tener una capacidad para traducirlo, para decodificarlo, su mensaje, su señal que está enviando. Y el señal que está enviando son sus potenciales a desarrollar, para que ese potencial les sirva como una experiencia de conciencia y ahí se convierte en propósito. Que también es Sudáfrica al revés, ¿no? Y si vemos que el espacio donde yo estoy es 54, pero el espacio que a mí me fundó es 27, que es Sudáfrica. Si sumamos 54 más 27 tenemos 81. 81 es que 8 pueda de alguna manera hacer la sincronización entre 7 y 1. 81, para que eso ocurra, para que 8 se sincronice con 1, requerimos de ese traductor que tenga un código para poder traducir ese potencial abstracto en algo concreto. ¿Sí? Entonces, me parece que un poco la idea se transmitió y bueno, vamos a ver lo de la palabra Dios, vamos a ver, redefinir la palabra Dios. Y también la palabra amor, los dos, ¿sí? Si tomamos Dios, tenemos un diseño que tiene el propósito para bajar un potencial para la recreación. Un diseño que tiene el propósito para un nuevo potencial en la recreación. Vamos a verlo cuando lo sumamos todos juntos. Tenemos acá, todos juntos suma 49. 49 es ese 94 al revés. Es de alguna manera el 4 abriéndose al propósito, para que el propósito le baja a través del 4. Si se quiere, para lo que nos permite digitalizar la palabra, es poder verle el abstracto, la frecuencia que hay detrás de esa palabra, que nos permite de alguna manera salir del concepto lingüístico que tenemos limitado asociado a esa palabra. Entonces aquí lo que estamos viendo es que Dios es un gran traductor. Es un gran traductor de todos los potenciales. Es el traductor con su propósito
para todos los potenciales abstractos adentro de lo concreto. Y si vemos la palabra amor, tenemos aquí 1, 13, 16 y 19. Si vemos es 1, receptor, concreto, realidad, 1, 1, 1, ¿sí? Y aquí tendríamos 3, 6, 9. Y lo que expliqué es, el amor es en el receptor, en la realidad, poder percibir que todo tiene un potencial y ese potencial tiene un propósito. Eso es amor. Ahora, si sumamos amor, también es 49. Y por eso se dice que Dios es amor. Dios es amor porque son la misma cosa. Pero tenemos que verlo más allá de lo romántico, porque Roma es lo contrario a amor. Es al revés, que está todo bien. Pero lo romántico es tener un diseño que traduce de forma artística para provocar un sentir. Y eso está muy bien, ese tipo de traductor, cuando estamos desarrollando más la expresión de la experiencia. Pero cuando es conciencia, no necesitamos un traductor que sea de amor. ¿Sí? Necesitamos un Dios que más que expresar su creación, sea un traductor entre esa creación y el abstracto que lo generó. Y para eso, en última instancia, es el número. El número es ese código que nos permite salirnos de, si se quiere, esa frontera lingüística, esa frontera simbólica de imágenes, a trascender nuevas fronteras de abstracción consciente. Y esto es lo que nos permite ver el número. Trascender esas fronteras. Es un código, y ahora tenemos esta lógica, tenemos el código, y ahí nos permite la articulación para la expansión de conciencia. No sé si por último ver esto que... a ver, 7, 4, 1, está haciendo larguito el vídeo me parece, 8, 9, y os dije, bueno, estos también, ¿no? O sea, si vamos así, como siempre, 5 siempre en el medio, y es que, mira, 7, o sea, 7, 5, 3, no sé muy bien cómo, pero los llamo puntos de conciencia, puntos de conciencia. 7 es el punto donde parte la conciencia. 5, o la conciencia original. 5 sería la conciencia impersonal. ¿Sí? Y 3 es la conciencia personal. Entonces son los puntos de conciencia. ¿Sí? 7 es de donde parte, 5 es donde tienen sus... O sea, es como la conciencia del abstracto, impersonal y la conciencia personal. Ahora, 1, 5, 9 yo los llamo elementos para la conciencia. Porque, ¿qué es expandir la conciencia? ¿Qué es expandir la conciencia cuando hablamos de expandir la conciencia? ¿Cuándo expandimos la conciencia de algo? Cuando podemos contemplar, no experimentar tanto, contemplar esa experiencia, contemplarla por lo que es, tal y como viene esa experiencia, contemplar esa experiencia, emocionalmente, mentalmente, contemplar la experiencia. Pero no solo eso es conciencia. La conciencia no solo es contemplar la experiencia, contemplar lo que me pasa y lo que está pasando. Es poder también contemplar la estructura lógica que monta esa experiencia. Y no solo es contemplar la estructura lógica que monta esa experiencia,
es poder contemplar el propósito que tiene que esa estructura lógica haya generado esa experiencia. Entonces, también estas cosas, ¿no? Es como que aquí en esta calculadora todo queda muy bien como mostrado, ¿no? Me parece una herramienta buenísima para poder ver esto. Entonces, bueno, espero haya podido cumplir con este intento de que se entienda cuál es la lógica y cuál es la función detrás de los números. Y a partir de acá, de entender esta base de qué es el número y para qué me sirve el número, y qué función tiene el número, y qué propósito tiene el número, ahí podamos entender ya las cosas más detalladas que va a surgir a partir de acá. Entonces yo cuando entiendo cualquier matemático brillante que ha podido hacer ecuaciones complejísimas, partió entendiendo cómo contar. Y si no hubiese hecho ese punto bien, y la lógica de contar de los números, no hubiese podido hacer ese cálculo tan complejo. Si empezamos a hacer cálculos complejos mecánicamente, no vamos a poder tomar conciencia de eso que estamos haciendo. Entonces, es como la invitación de entender para qué esto de los números, ¿no? Y para esa persona que le genera más confusión que conciencia, quizás también les pueda ayudar a entender esto. Que podamos digitalizar y ver el dígito detrás, o sea, la frecuencia abstracta detrás de todas las cosas, para poder tomar conciencia del abstracto de eso que es concreto. Tomar la conciencia abstracta adentro de la conciencia concreta. Y bueno, me parece que con esto cerramos el vídeo y bueno, esto es tierra abstracta. Tierra abstracta es, de alguna manera, poder redefinir todo lo que vemos en esta tierra concreta, desde esa perspectiva abstracta. Y ver la abstracción que hay detrás, que hay detrás de la generación de esas cosas concretas. Ver la abstracción que hay detrás de la química, de la física, de la economía, de la política, de las relaciones, de la biología. Tierra abstracta, o sea, poder ver esa abstracción de toda la Tierra. Todo el conocimiento, pero el conocimiento visto desde su inconsciente, para el reconocimiento y expansión de conciencia. Así que, bueno, nada más. Muchísimas gracias y bueno, cualquiera que me quiera hacer una pregunta, que me escriba y de nuevo ese libro, Tierra Abstracta, estoy calculando más o menos para el año que viene, va a estar, no sé cuándo, y esta conferencia llamada Tierra Abstracta, también empezarán para el año que viene, no sé dónde iré, así que si a alguien le resuena, que vaya para allá a compartir esto desde este punto de vista, desde esta herramienta, pues vamos para allá. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos prontito. Chao.